estamos ahorita grabando. Bueno, como les decía recién, hoy vamos a ver miocardiopatías y bradiarritmias. Vamos a comenzar con bradiarritmias. Y para clasificar a las arritmias, nosotros las podemos clasificar a cualquier tipo de arritmia según su frecuencia cardíaca, en lo que es taquiarritmias, que es lo que ustedes vieron o van a ver mañana, y en bradiarritmias. Nosotros, dentro de las bradiarritmias, podemos clasificarlas según la relación con el PQRS, que pueden ser de origen sinusal o aurículo ventricular. La bradiarritmia más frecuente y benigna en todo esto es la bradicardia sinusal, que se va a definir aquella que encuentre una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, que puede ser de forma regular o irregular, y que puede ser fisiológica o patológica. Que nosotros, para clasificarla como bradiarritmia sinusal, vamos a tener que todos los complejos QRS están precedidos por una onda P. Los pacientes pueden sentir síntomas de mareo, aturdimiento, fatiga, angina de pecho, disnea, síncopes inclusive, insuficiencia cardíaca congestiva o incapacidad mental ante todo esto, pero la mayoría de las veces en todos los pacientes es asintomática. Las principales causas de bradicardia, uno las puede dividir en dos tipos, en las que son causas intrínsecas, que pueden ser, y la más frecuente de todas es la degeneración idiopática, puede ser postinfarto o isquemia. También puede darse por enfermedades infiltrativas, como es el caso de la sarcoidosis y la amiloidosis, enfermedades vasculares del colágeno, como es el lupus, la artritis reumatoidea, miotonía muscular diestrófica, trauma quirúrgico, enfermedades familiares o inclusive enfermedades infecciosas, como es muy frecuente en nuestro medio, la enfermedad de Chagas. Y después, dentro de las causas extrínsecas, pueden ser síndromes mediados autonómicamente, como el síncope neurocardíaco, la hipersensibilidad del seno carotidio, disturbios situacionales como es la micción, defecación, vómitos e inclusive la tos. Y también puede ser causado por ciertas drogas, como son los beta bloqueantes, los bloqueantes de canales del calcio, clonidina, digoxina, hipotiroidismo, hipotermia, desórdenes neurológicos o desbalances electrolíticos, como por ejemplo hipopotasemia o hiperpotasemia. Estas son las causas que pueden producir bradiarritmias, bradicardia sinusal. Las otras bradiarritmias nosotros las podemos clasificar dentro de la función del nivel de alteración en el sistema de conducción cardíaco, y pueden definirse como bradiarritmias por disfunción del nodo sinusal, bradiarritmias por trastornos o bloqueos en la conducción aurículo-ventricular, o bradiarritmias por anomalías en la conducción intraventricular. Como les dije a ustedes ya saben, la conducción eléctrica del corazón llega al nódulo sinusal por medio de los haces internodales, llega al haz aurículo-ventricular, en la unión aurículo-ventricular, y después por el haz de His se divide en la rama derecha y la rama izquierda, que es la que tiene dos fases, uno grueso y uno corto y uno largo. Este es el sistema de conducción normal. Nosotros si bloqueamos, por ejemplo, si el paciente tiene un infarto o tiene un sistema, o se empieza a degenerar la parte miocárdica y eléctrica de conducción del corazón a nivel de la aurícula izquierda o a nivel
del tabique, por ejemplo, y empieza con problemas en el nódulo sinusal, tendremos un tipo de arritmias. Por ejemplo, si el infarto viene y es sobre el ventrículo derecho y afecta la zona de conducción eléctrica del ventrículo derecho, y probablemente tengamos, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha o alguna otra patología que nos vaya a dar la alteración que posterior al infarto. Pero en este sistema de conducción eléctrico normal es donde nosotros planteamos y nosotros tenemos los problemas en los cuales vamos a tratar de explicar según la clasificación que vimos acá. Problemas en el nodo sinusal, en la conducción auriculoventricular o en la conducción intraventricular. Si hablamos de si el bloqueo lo tenemos puntualmente en el nódulo sinusal, es lo que nosotros recién hablábamos como bradicardia sinusal, que es aquella patología, por ejemplo, que tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto y que al llamarse sinusal es porque puntualmente todos los complejos QRS están precedidos por onda P. Fíjense en que si yo veo este electrocardiograma es totalmente normal, la P es normal, el PQ es normal, el QRS es totalmente normal, la onda T es normal y la frecuencia cardíaca es lo único que nosotros deberíamos sacar, que en este caso tiene 300, 150, 175, un poquito menos de 60 latidos, tiene 358 latidos por minuto, ¿sí? Fíjense en una cosa que es muy importante en la bradicardia sinusal, que el PR es totalmente constante. La distancia que hay entre la P y el inicio de la R o el QRS o el PQ, como quieran llamarle, es exactamente lo mismo, es totalmente normal y es constante, o sea, siempre es la misma medida. Después tenemos los trastornos o bloqueos en la conducción auriculoventricular. Si volvemos al dibujito, el problema puntualmente lo tendríamos en este punto, en la unión auriculoventricular. Y todas las alteraciones que se produzcan en la unión auriculoventricular van a dar lo que nosotros llamamos bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Un bloqueo auriculoventricular, como bien dice ahí, consiste en una alteración en la conducción a nivel auriculoventricular. Y estos bloqueos nosotros los podemos clasificar como de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. El de segundo grado, a su vez, se divide en tipo 1 y en tipo 2, o en MOVIT 1 o MOVIT 2. Cuando nosotros vemos las etiologías de los bloqueos auriculoventriculares, sabemos que pueden ser bastante variadas, pueden ir desde infecciones, inflamatorios, metabólicos, neoplásicas o traumáticas, degenerativas, ¿sí? O sea, la etiología de esto es bastante variada. Cuando hablamos de bloqueo auriculoventricular de primer grado, como bien dice ahí, se va a caracterizar por una prolongación del PR o PQ mayor de 0,20, que el límite como normal, cuando nosotros vimos electronormal, dijimos que era 0,20. Y que este PQ va a ser constantemente prolongado. Si ustedes se fijan acá, el PR es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, lo normal que nosotros medíamos era hasta 0,20. En este caso, en la figura de la izquierda, es 0,16, o sea que está normal. Pero si ustedes se fijan en la figura de la derecha, este alargamiento a 0,38, acá como está medido, es mayor de 0,20, por lo cual nosotros tenemos que es un bloqueo. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es un bloqueo de primer grado y no de segundo o de tercero? Porque siempre esta prolongación del PR es constante. Siempre va a tener 0,38 o 0,36 o 0,34 o 0,25. O sea, siempre va a tener el mismo PR en todas las derivaciones. Si nosotros vemos o medimos acá, acá empieza la onda P, acá empieza la onda R, entonces contamos los cantidades de cuadritos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos, o sea que
Si a esto lo multiplicamos por 0,04, como ustedes ya saben, nos da un igual a 0,36, o sea que tenemos más de 0,20. Un bloqueo auriculoventricular. ¿Sí? O sea, bueno, en este caso 0,40. Vamos a otro ejemplo. Si ustedes se fijan, estamos en lo mismo. El PR, si cuentan la cantidad de cuadraditos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos, supongamos, por 0,04 son 0,32. Si contamos, si nos fijamos en este que tiene una tira un poco más larga, o sea, se ven tres complejos completos, contamos la cantidad de cuadritos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Los contamos acá y hay 8 cuadritos de vuelta. Lo contamos en este otro complejo y hay 8 cuadritos de vuelta. Entonces, cuando nosotros tenemos un PQ o un PR prolongado más de 0,20 y es constante, o sea, siempre es igual, y todos los QRS están precedidos por la onda P, decimos que tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, para que no se duerman todos la siesta. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tiene dos variantes. Como les había dicho, podría ser tipo 1 o MOITS 1, que se va a caracterizar, como bien dice ahí, por un alargamiento progresivo del PR, que se llama fenómeno de Wenckebach, y que esto sucede hasta que aparece una onda P que no conduce. Si ustedes se fijan, en el dibujo está bien claro, todas las ondas P marcadas, ¿sí? Y todos los QRS marcados. Pero si ustedes ven el PQ que tenemos acá o el PR que tenemos acá, supongamos, sé que lo ven bastante chico ustedes, yo lo tengo un poco más grande. En este caso, lo que ustedes ven es que tiene 8 cuadritos. Si ustedes se fijan acá, tiene 9 cuadritos. Si ustedes se fijan acá, tiene 9 cuadritos de nuevo. Y de pronto hay una onda que no conduce un QRS. O sea, falta un QRS acá. Entonces después aparece de nuevo la onda P y aparece el QRS con un PQ que se va prolongando, que se prolonga aún más, que se prolonga y que probablemente falte en este otro complejo un QRS nuevo. A eso se denomina alargamiento progresivo, o sea, el PR se va ensanchando progresivamente a través de los latidos. En este dibujo lo pueden ver un poquito mejor ustedes. Miren, acá empieza con el PQ normal, el PR casi normal, acá se empieza a alargar, acá se alarga, o sea, está más alejado, fíjense en la onda P del QRS, y de pronto aparece una onda P que no conduce absolutamente nada. En este gráfico lo van a poder ver mejor, aparece acá, aparece la onda P con el QRS, aparece la onda P con el QRS más prolongado que en el anterior, aparece la onda P con el intervalo PQ, PR, en este caso es PQ porque es la primera onda negativa hacia abajo, con el PQ prolongado y de golpe aparece una onda P que no conduce el QRS. Este alargamiento progresivo es un bloqueo auriculoventricular tipo 2, MOVITS 1. Fíjense en el dibujo, 0,20, 0,44, 0,60 y de pronto hay uno que desaparece y no se ve absolutamente nada, y esto es lo que se llama bloqueo auriculoventricular tipo 2 MOVITS 1. Lo mismo, otro ejemplo más, PR con una venta de distancia, PR prolongado, se prolonga aún más y de golpe aparece una onda P que no conduce un QRS. En el tipo 2, a diferencia del tipo 1, tiene la característica de presentar el intervalo PR constante
de tamaño normal, pero de golpe hay un complejo QRS que no aparece y se puede ver una o varias P seguidas. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, el PQ o el PR en este caso es normal, aparece una onda P que no conduce nada, el PR es normal, aparece una onda P que no conduce absolutamente nada, el PR es normal, aparece una onda P que no conduce absolutamente nada. Veamos otro ejemplo, onda P seguido de QRS, esto es un ABR, es todo negativo si ustedes se fijan, la onda P apenas termina el QRS, apenas, perdón, termina la onda T, aparece otra onda P que conduce, aparece una onda P que no conduce, aparece onda P que conduce. Lo mismo, acá aparece una onda P que no conduce absolutamente nada, aparece una onda P que conduce un QRS, aparece una onda P que no conduce nada, aparece una onda P que conduce un QRS, y fíjense en que en este caso está bastante al límite, tiene 0,20 el PQ este. Entonces esto es un bloqueo auriculoventricular tipo 2, MOVITS 2. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es cuando las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente, o sea, no hay un sistema de conducción y cada uno late a su frecuencia cardíaca. Entonces ustedes van a encontrar onda P, un QRS, onda P, un QRS, o no necesariamente 2-1, sino que, por ejemplo, las ondas P directamente van a una frecuencia y el QRS va a la frecuencia que puede de manera hacerlo de forma automática, que aproximadamente es 38 a 40 latidos por minuto, y las aurículas pueden andar cerca de los 100-120 latidos por minuto. Entonces, esta disociación que hay entre la conducción y entre los latidos auriculares y ventriculares es lo que se denomina bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Fíjense en que acá no hay una conducción, o sea, la distancia que hay entre la P y el QRS es totalmente distinta a la que está acá. Por ejemplo, acá hay una P que aparece casi sobre la despolarización ventricular. Si nosotros vemos otro ejemplo de bloqueo auriculoventricular de tercer grado, vemos que las ondas P van a una frecuencia y que los QRS van a una frecuencia totalmente distinta. ¿Qué se hace en estas situaciones? Este es un resumen de las indicaciones que tenemos para colocar marcapaso. Ustedes tienen que quedarles muy claro que en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado y de segundo grado tipo 1, uno puede hacer un tratamiento médico siempre y cuando sea sintomático, pero tienen una indicación precisa de colocación de marcapasos aquellos pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y de segundo grado con MOVITS tipo 2. Esas son indicaciones precisas de colocación de marcapaso y que ustedes la tienen que saber. Así se ve un marcapaso en una radiografía de tórax, que seguramente ustedes ya lo vieron desde antes, en las clases de electro, en las clases de diagnóstico por imagen. Y los medicamentos, el tratamiento médico que se puede hacer ante una bradicardia extrema es la realización de atropina, que es un medicamento que se utiliza como primera línea en la bradicardia aguda sintomática. Si es asintomático no se hace absolutamente nada. Como ustedes saben, la atropina aumenta la frecuencia cardíaca y de esa manera va a aumentar todo lo que es los signos y síntomas asociados a la bradicardia. Va a revertir el decremento del origen colinérgico de la frecuencia cardíaca. Por supuesto que es una medida meramente temporal y no lo podemos mandar con atropina a la casa al paciente. Si el paciente tiene una bradicardia extrema,
y vemos que la causa, por ejemplo, es postinfarto, va a necesitar sí o sí la colocación de un marcapasos. Estos son, todo lo que es medicamentos es algo transitorio. Hay que tener mucho cuidado en la atropina cuando lo damos cuando el paciente tiene síndrome coronario agudo, y recuerden ustedes que no es efectivo cuando el paciente está trasplantado. También podemos utilizar otros medicamentos, no solamente la atropina, sino la dopamina o epinefrina o el isoproterenol, que son medicamentos que se van a usar en pacientes con bradicardias sintomáticas asociadas a hipotensión arterial cuando no responden a la atropina. Un segundo. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? Sí, ¿Alguna profe. duda? Sí, doc. Bueno, y cuando hablamos de bradiarritmias, dijimos que el último punto es cuando había alguna anomalía en la conducción intraventricular. Si nosotros volvemos al dibujito, ya lo vamos a volver acá. Si volvemos al dibujito, vamos a ver que, por ejemplo, cuando el paciente, bueno, está puesto al revés. Bueno, acá en los que, para no desordenar la clase, en las anomalías de la conducción intraventricular son los que se denominan bloqueos de rama. Para que uno tenga criterios de bloqueo de rama, tiene que tener esto que dice acá, o sea, siempre tiene que haber una alteración en el complejo QRS que da la forma de un RSR'. Siempre el QRS tiene que medir más de 0,12. Puede haber depresión de la onda ST con la T invertida. Y cuando tenemos estas características del RSR' y la depresión del ST con una onda T invertida, pero no llega a ser más de 0,12 segundos, tenemos que el paciente puede tener un bloqueo, pero incompleto, de cualquier tipo de rama. Si nosotros hablamos de bloqueo de rama derecha, y volvemos al dibujito, nosotros en B1 vemos esta forma del complejo. Vemos el QRS con la onda T positiva. En B6 también lo vemos positivo. En B1 lo vemos más negativo. En B6 también lo vemos positivo con la onda T positivo. Si nosotros bloqueamos la rama derecha, si nosotros, como bien lo puso en el dibujito ahí, se hace el bloqueo en la rama derecha, por ejemplo, el paciente tiene un infarto, vamos a ver que en B1 pasa de tener una morfología normal a tener RSR' y una depresión de la onda T, como lo hemos visto recién en los criterios de bloqueo de rama. Y en B6 vamos a tener que hay QRS con el complejo QRS ensanchado. Entonces, vamos a decir que un paciente tiene un bloqueo de rama derecha cuando se diagnostica por la presencia de los complejos RS, R' en B1 o B2, inclusive se puede ver en B3, y ondas S anchas en B5 y en B6 y D1. Si nosotros vemos un electrocardiograma, vamos a denotar que, denme un segundo, lo voy a callar al perro.
Perdón. Bueno, entonces cuando encontramos S anchas en D1, S ancha en B5 o B6, si ustedes se fijan está bastante ancha la S, en B5 o B6, y encontramos en el complejo RSR' en B1 o B2, fíjense que lo ven mucho mejor en B3 y en B4 en este caso, pero se ve de esta manera. R, S, R', ¿sí? En B1, B2 o inclusive en B3, como les había dicho, tenemos que son criterios de bloqueo de rama derecha. Esto no hay otra forma que aprenderlo de memoria, lo que encontramos en cada uno de los bloqueos. Entonces, cuando hablamos de bloqueo completo de las ramas derechas, hablamos de que en el electrocardiograma vamos a encontrar el QRS ancho, que este QRS es mayor en el tiempo de 0,12, o sea, mide más de 3 cuadraditos de ancho, que si mide, por ejemplo, 2 cuadraditos y medio, no llega a los 3, es un bloqueo incompleto. Recuerden la morfología de la letra M en B1, B2, que es el RS, R', en derivaciones derechas, o sea, B1, B2, lo podemos ver también como lo vieron recién en el electro en B3 o B4. Generalmente cuando hay cualquier tipo de bloqueo, hay cambios secundarios en la repolarización, y el eje suele estar hacia el lado derecho, pero también podemos encontrar que el paciente no solamente tiene un bloqueo de rama derecha, sino que tiene alguna, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo y un bloqueo incompleto de la rama izquierda también. Entonces el eje eléctrico puede estar o indeterminado o a la izquierda también. Son pacientes que generalmente tienen patología del lado derecho, entonces podemos encontrar una P pulmonar. Recuerden que la P pulmonar es aquella que es más alta que ancha. ¿Cuáles son las causas de los bloqueos de rama derecha? Fíjense en lo primero, en lo que es crónico. Cuando hablamos de crónico es cardiopatía isquémica, ¿sí? Y en lo que es agudo también, infarto agudo de miocardio anteroseptal, que es por donde pasa la rama. Enfermedad de Lenegre, cardiopatía congénita, fiebre reumática, cirugías, tumores, miocardiopatías. Y en lo que es agudo, infarto, embolia, insuficiencia cardíaca congestiva aguda, pericarditis o miocarditis aguda. Si vamos a lo izquierdo, vamos a tener que el bloqueo en la rama lo tenemos de este lado, como bien figura ahí en el dibujito. En B1 nosotros lo vemos normal de esta manera, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, y en B6 lo vemos de esta misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en B1? En B1 vamos a tener un ensanchamiento de B1, y fíjense en que es como la imagen espejo del bloqueo de rama derecha. Nosotros veíamos R, S, R' en el anterior, en este caso vemos como una onda mellada de la onda de la onda S. Y en B5 o B6 vemos las ondas R altas y melladas en D1 a BL, B5 y B6, con inclusive inversión de la onda T. Vamos a encontrar S anchas y profundas en B1, B2, D3 y ABR. Esos son los criterios para encontrar un bloqueo de rama izquierda. Si vamos al electrocardiograma, que es por ahí la parte más difícil, vamos a encontrar R altas y melladas en B5, B6 de 1 a BL, busquemos de 1, fíjense en que son bastante altas las R con respecto a la normalidad. En ABL nos tendría que pasar exactamente lo mismo, acá, ¿sí? En B5 y en B6. B5 no nos sucede exactamente acá, pero en B6 fíjense en que sí está alto. Y después S anchas y profundas en B1, vamos a B1, buscamos S ancha y profunda, como es el caso de B1. En B2, lo mismo acá, inclusive fíjense en que acá llega hasta B3 y B4, la S ancha y profunda. En D3 y en ABR, D3 ancho, bien ancho, no tan profundo, en ABR, y en D3 fíjense en que sí es bastante ancho y profundo. Esos son criterios de bloqueo completo de rama izquierda.
¿Cuáles son las causas? Son bastante parecidas a las anteriores, nada más que el infarto en lo que es agudo es anteroseptal, también insuficiencia cardíaca aguda, pericarditis aguda, miocarditis aguda, trauma cardíaco o inclusive algunos fármacos. Y en lo que es crónico, que es mucho más frecuente, la cardiopatía isquémica y el crecimiento del ventrículo izquierdo junto con la hipertensión arterial son las causas más frecuentes de bloqueo de rama izquierda. Acá les dejé este cuadrito que está bastante simple de cómo hacemos el diagnóstico en los problemas de la conducción ventricular. Siempre vemos, si ustedes se dieron cuenta, B1 y B6, o B1, B2 y B5, B6, y vemos la duración del complejo. Fíjense en el bloqueo de rama izquierda, en B1 vemos QS, en el bloqueo de rama derecha vemos RS, R', en el bloqueo incompleto de la rama también vemos QS, en el bloqueo incompleto de la rama derecha vemos RS, R', lo mismo que vemos en el bloqueo de rama derecha. Y bueno, los defectos de la conducción intraventricular pueden ser variables. Y en B6 todo lo contrario. R, al igual que en el bloqueo completo de rama izquierda, vemos ondas R altas. En el bloqueo incompleto lo mismo. Y en el bloqueo de rama derecha vemos QRS. Y en el incompleto de rama derecha también vemos QRS. Fíjense en la duración. Cuando es completo, tiene 0,12 o más. Y cuando es incompleto, tenemos entre 0,10 y 0,12. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas de bloqueo? No, profe. Bueno. La última parte de la clase, cortito, porque la verdad que es bastante largo y prolongado, miocardiopatías. Les traje acá que para uno definir qué es una miocardiopatía, vamos a decir que es un trastorno miocárdico en el que el músculo cardíaco es tanto estructuralmente y funcionalmente anormal, pero que hay ausencia de enfermedad arterial coronaria, de hipertensión, de enfermedad valvular y de cardiopatía congénita, que sea suficiente como para explicar la anomalía miocárdica observada. Las miocardiopatías van a incluir una gran variedad de trastornos miocárdicos que se van a manifestar con varios fenotipos estructurales y funcionales, y con frecuencia la gran mayoría de ellos son de origen genético. Hay algunos que han definido a la miocardiopatía para incluir a la enfermedad miocárdica por causas, causada por causas cardiovasculares conocidas, como por ejemplo hipertensión, como les dije, y cardiopatía isquémica o enfermedad valvular, pero en las definiciones actuales, esto es último, la miocardiopatía, para nosotros decir que el paciente tiene una miocardiopatía, tenemos que excluir, o sea, tenemos que descartar cualquier enfermedad o trastorno cardiovascular que sea de origen, por ejemplo, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o enfermedad valvular. Si nosotros clasificamos a las miocardiopatías, la podemos clasificar dependiendo de las características funcionales, y pueden ser que sea dilatada, hipertrófica o restrictiva, que es lo más frecuente en la clasificación. Pero también tenemos una clasificación según su etiología, según su origen, que puede ser primario o secundario. Lo primario, fíjense en lo principal es idiopática o heredar familiar, enfermedad endomiocárdica o fibrosis endomiocárdica, y secundarias a infecciones metabólicas, enfermedades familiares por depósitos, deficiencias, enfermedades del tejido conjuntivo, infiltraciones y granulomas, enfermedades neuromusculares, hipersensibilidad o cardiopatía periparto. Acá les dejo, bien sacado de ayer inclusive, las últimas clasificación, digamos, etiológica de las miocardiopatías. Fíjense en infeccioso, y dentro de lo infeccioso, qué bacterias, qué espiroquetas, qué riquetas, qué virus, qué hongos, qué protozoos, helmintos o tóxicas o drogas pueden causarlo. Y en este caso, en el tipo 2,
en cuanto a la clasificación etiológica, lo que es predisposición genética, enfermedades metabólicas, hematológicas u oncológicas, enfermedades por depósitos, enfermedades neurológicas y neuromusculares, nutricionales, enfermedades endomiocárdicas e inflamatorias. Ahí tienen todas las causas sacado justamente ayer en la última actualización en cuanto a la clasificación etiológica. Pero es mucho más fácil hablar según su mecanismo, como le dijo, en dilatada, restrictiva e hipertrófica, o sea, es lo que más van a escuchar ustedes, y vamos a empezar hablando de miocardiopatías dilatadas. Para hablar de miocardiopatías dilatadas, vamos a decir que tienen una incidencia bastante baja, digamos 5 a 8 casos cada 100.000 habitantes, y que es un poquito más frecuente en varones que en mujeres, con una relación 3 a 1. En la miocardiopatía dilatada hay un deterioro progresivo de la función cardíaca, hay dilatación de las 4 cavidades, pero siempre sufren un poco más los ventrículos que las aurículas. Esta miocardiopatía, digamos, favorece la formación de trombos intracavitarios. Y como causas de cardiomiopatía dilatada tenemos justamente las causas infecciosas, médicas, tóxicas, endocrinas, nutricionales, por enfermedades de depósitos bastante parecidas, pero un poco más detalladas en lo que es miocardiopatía dilatada. Si nosotros hablamos de fisiopatología, esta diapo la robé hace mucho tiempo y está bastante simple y sencillo. Lo que es la miocardiopatía dilatada fisiopatológicamente, nosotros tenemos que, cuando hay un deterioro funcional, por lo que sea, por cualquier enfermedad o agente etiológico que causa una miocardiopatía, hay una caída del gasto cardíaco. Como ustedes saben, se tratan de poner en marcha todos los mecanismos compensadores. La ley de Frank-Starling, al principio, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tono, empieza la hipertrofia concéntrica y después fallan estos mecanismos compensadores, y con el momento en que fallan todos los mecanismos compensadores es cuando aparecen las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, cuando ya está hipertrofiado al principio y después dilatado. Hay destrucción del tejido miocárdico y del sistema de conducción que lleva a trastornos en la conducción y las arritmias. Recuerden que cuando hablamos recién de trastornos auriculoventriculares dijimos que una de las causas eran las miocardiopatías, y también estas manifestaciones llevan también a que el paciente tenga una cardiomegalia, haya dilatación del anillo valvular y haya pérdida de la orientación de los músculos papilares, produciendo insuficiencia valvular e insuficiencia mitral y tricuspidia, que es lo más simple y sencillo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con miocardiopatía dilatada? Principalmente depende del momento en que aparezcan. Al principio el paciente puede ser asintomático, totalmente como dice ahí, pero a medida que va avanzando la enfermedad, aparecen los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, con disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga y debilidad. Aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que son más tardíos que los de la izquierda, y en el caso, y cuando aparecen ya el pronóstico de la enfermedad cambia. Puede haber dolor precordial hasta en un 50% de los pacientes, y puede haber palpitaciones hasta en un 30% de los pacientes. Inclusive los pacientes pueden iniciar su manifestación o su patología como con síncopes, que recuerden que una de los agentes etiológicos de los síncopes eran enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver crecimiento del ventrículo izquierdo y cardiomegalia generalizada. El electrocardiograma también lo podemos realizar. Recuerden que en el electrocardiograma, para que nosotros veamos hipertrofia y dilatación, tiene que ser moderado a grave. Por eso les puse ahí entre comillas tardío. O sea, es un método diagnóstico
que cuando nosotros lo vemos o lo encontramos ya llegamos tarde al diagnóstico y el paciente tiene ya manifestaciones clínicas y tiene daño estructural. En el electrocardiograma vamos a ver, podemos encontrar taquicardia sinusal, taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, hasta un tercio de los pacientes presenta fibrilación auricular, puede haber bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo auriculoventricular de primer grado o un bloqueo auriculoventricular izquierdo, ondas Q sin que el paciente tenga infarto agudo de miocardio, anomalías en la onda T y segmentos ST. ¿Por qué les puse esto así? La verdad que el electrocardiograma, aparte de ser tardío, no tiene un hallazgo característico para decir el paciente tiene una miocardiopatía dilatada. En el ecocardiograma evaluamos la fracción de eyección, como les puse ahí, menor del 40% generalmente en estos pacientes, y por supuesto el ecocardiograma es el que nos va a ayudar un poco más en el diagnóstico, porque repito lo que digo en la mayoría de las clases cuando hablo del eco, es un método no invasivo, fácil de realizar, a la orilla de la cama del paciente, es un método diagnóstico que es bastante sensible y específico para este tipo de cosas porque mide el corazón, la fracción de eyección, las paredes ventriculares, la fracción no solamente de eyección, sino también de acortamiento y nos indica la motilidad cardíaca, cosa que es muy importante en este tipo de patologías. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a hablar de medidas generales. Si el paciente fuma, debe dejar de fumar. Si el paciente es obeso, lo tenemos que hacer bajar de peso. Si el paciente es hipertenso, dislipémico y diabético, debemos controlar sus factores asociados. Hay que reducir la ingesta de sal, hay que enseñarle al paciente a hacer ejercicio físico moderado, siempre de acuerdo a la situación clínica del paciente y siempre, como esto fíjense que es bastante parecido a las medidas generales de la insuficiencia cardíaca, también ponemos vacunas antiviral y neumocóxica. Y cuando hablamos de tratamiento farmacológico, vamos a hablar principalmente de que nosotros tenemos que sacarle carga a este corazón que está dilatado y que no tiene fuerza para absolutamente nada. Entonces, eso lo hacemos con diuréticos, principalmente furo, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva y retención hidrosalina. Vamos a dar inhibidores de la enzima convertidora para estimular este remodelamiento cardíaco, siempre hay que darlo, por eso dice en todos los casos y que mejora la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Después podemos usar beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, inotrópicos, en el caso de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca clase 4 y que no responda. Y recuerden que nosotros tenemos que estas patologías favorecen la formación de trombos, entonces al paciente tenemos que anticoagularlo. El único tratamiento efectivo que mejora la sobrevida global de manera significativa es el trasplante cardíaco. ¿Estamos con la dilatada? Sí, profe. Vamos a la miocardiopatía hipertrófica, que es la segunda del grupo de 3. En lo que es miocardiopatía hipertrófica, tenemos que la mayoría de las hipertróficas son hereditarias, de carácter autosómico dominante y con ciertos grados variables de penetrancia. Y que hasta un 40% se pueden asociar a posibles mutaciones en el gen de la cadena pesada de la beta-miosina cardíaca situada en el cromosoma 14. Robada también la diapositiva de la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica. Nosotros cuando tenemos algún tipo de miocardiopatía, no importa, recordemos que lo hereditario es lo principal. Al tener la pared gruesa del ventrículo izquierdo, tenemos menos posibilidad de volumen, no más es mejor en este caso. Entonces, al tener esta hipertrofia de la pared, el corazón primero empieza con una hipertrofia concéntrica y después hace la excéntrica y después se dilata. Pero esta miocardiopatía hipertrófica concéntrica hace que haya una disminución del volumen, lógicamente con aumento de la masa y aumento de la rigidez muscular, con aumento de la rigidez de todo el corazón, o sea, toda la cavidad. Y no solamente esto, sino que produce un aumento en la carga de contracción, una disminución de la
inactivación y dependencia de la carga, entonces el paciente, el miocardio se relaja y hay falta de uniformidad, o sea, no se hipertrofia todo el corazón de la misma manera, produciendo básicamente una disminución de la relajación. O sea, si tenemos disminución de la relajación y si tenemos aumento de la rigidez, el corazón no tiene esta propiedad de elasticidad que presenta en cierto grado para poder eyectar la cantidad de sangre necesaria. La mayoría de los síntomas de los pacientes generalmente son leves o moderados. Hay muchos pacientes que son asintomáticos y que cuando hay síntomas, lo que aparece en más del 90% de los casos es disnea. También puede haber dolor, palpitaciones, síncope, y algo muy importante directamente es que la manifestación clínica, en realidad no es una manifestación clínica, sino que el paciente se complica con muerte súbita y que el paciente, cuando presenta la muerte súbita, muchas de las veces que encontramos este tipo de pacientes con muerte súbita es la primera manifestación de una miocardiopatía y por supuesto que en este caso llegamos bastante tarde a todo. El diagnóstico va a ser parecido a lo que uno trata en lo otro, el electrocardiograma. Vamos a encontrar hipertrofiado el ventrículo. Recuerden que, como vimos la clase de electro, nosotros necesitábamos una hipertrofia moderada severa para encontrar en el electrocardiograma los hallazgos. Pueden haber ondas Q profundas, pueden haber alteraciones del segmento ST y de la onda T. En el ecocardio encontramos la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es asimétrico, recuerden, no en todos lados. Puede haber una masa en la valva anterior o mitral, o pueden haber obstrucción en todo lo que es el sistema de conducción del ventrículo izquierdo. Podemos hacer estudios electrofisiológicos y en el cateterismo, con la cinecoronariografía, podemos determinar exactamente toda la masa muscular que tiene, la masa muscular del corazón, para la evaluación diagnóstica de la miocardiopatía hipertrófica. El pronóstico, la verdad que no es tan malo, tiene una tasa de mortalidad anual del 3%, que como les dije recién es muerte súbita, y en los niños, porque esto recuerden que es hereditario, la tasa de mortalidad es un poquito más alta. El tratamiento común es el mismo que el otro, por eso no lo puse. Si fuma, dejará de fumar. Si toma alcohol, dejará de tomar alcohol. Si es obeso, hipertenso, diabético, haremos el control de sus patologías asociadas. Y lo que es tratamiento médico, acá utilizamos beta bloqueantes, ya que mejoran la disnea, la angina y el síncope. Los calcio antagonistas, ¿sí? Cuando no responden los pacientes, sobre todo a los beta bloqueantes, bueno, podemos utilizar amiodarona cuando hay arritmias, podemos utilizar disopiropina cuando hay un efecto inotrópico negativo, y siempre tenemos que hacer profilaxis de la endocarditis. El tratamiento, también podemos hablar de que podemos, cuando hay arritmias o algo por el estilo, utilizar marcapasos secuenciales, podemos hacer una ablación septal, desfibrilación de implante en el caso de que el paciente tenga alto riesgo de muerte súbita, y por supuesto que en el caso de que necesitemos vamos a tener que hacer una miectomía septal, o sea, una cirugía cardíaca para evitar la muerte del paciente. Por último, la miocardiopatía restrictiva. Acá vamos a decir que en miocardiopatía restrictiva hay una afectación del miocardio y del endocardio, o sea, ambos están afectados, y que producen una disfunción diastólica secundaria y un aumento en la rigidez ventricular. Dentro de las miocardiopatías, la restrictiva es la menos común, fíjense en que representa el 5% únicamente. Acá la función contráctil en la miocardiopatía restrictiva no se ve tan afectada, y en lo que es etiología, la causa más frecuente sigue siendo desconocida, y dentro de las causas conocidas, lo que es la amiloidosis, hemocromatosis, depósitos de glucógeno y fibrosis endomiocárdica son los más frecuentes.
La mayoría de los pacientes se van a diagnosticar cuando la enfermedad está avanzada. Un tercio de los pacientes con la miocardiopatía restrictiva idiopática pueden tener complicaciones tromboembólicas, puede haber disnea, puede haber dolor, puede haber fatiga, o sea, puede tener manifestaciones de tanto de la hipertrófica como de la dilatada. Hay que hacer diagnóstico diferencial entre una miocardiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas generalmente pueden ser bastante parecidas, así que en este cuadro puntualmente hay una diferencia entre una pericarditis constrictiva y una miocardiopatía restrictiva, que sería el diagnóstico diferencial más certero. Por supuesto que cuando nosotros hacemos el ecodoppler, hacemos el diagnóstico diferencial exacto, digamos el método diagnóstico para confirmar una miocardiopatía restrictiva o una pericarditis constrictiva. El diagnóstico se hace por medio del electrocardiograma, que es totalmente inespecífico, la radiografía de tórax, como bien dice ahí, que puede ser normal, o puede haber hipertensión venosa pulmonar, y dentro de lo que es el electro inespecífico, pueden haber patrones de hipertrofia o de infarto. Dentro de la radiografía de tórax, como les dije, un agrandamiento cardíaco y no mucho más que eso. Y el ecocardiograma va a evaluar toda la función ventricular con los cambios de patrón de llenado y el patrón restrictivo o flujo transmitral. El gol estándar, pero un estudio invasivo, es el cateterismo cardíaco, que va a medir directamente la presión ventricular y nos informa si el paciente tiene hipertensión pulmonar. Podemos hacer una biopsia endomiocárdica, que es lo que nos va a establecer la etiología de esta miocarditis restrictiva, y por ende podremos hacer un tratamiento sobre la etiología. Con el tiempo se están utilizando cada vez más para el diagnóstico y la evaluación de los pacientes cardiológicos, lo que es la tomografía y sobre todo la resonancia magnética nuclear cardíaca, que nos va a terminar de ayudar a confirmar o excluir su principal diagnóstico diferencial y mucho más frecuente en orden de presentación, que es la pericarditis constrictiva. Nosotros debemos sospechar del diagnóstico de pericarditis, de miocarditis restrictiva, cuando aparezcan dos de los siguientes tres. O sea, cuando tengamos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca sin causa, cuando tengamos un ecocardiograma sugestivo y cuando encontremos manifestaciones sistémicas que pueden sugerir cualquier entidad de cardiopatía restrictiva. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una hemocromatosis y el paciente tiene manifestaciones, estas son las manifestaciones clínicas, un ecocardiograma subjetivo y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, deberíamos de sospecharlo. Dos de cualquiera de estas tres nos deberían hacer pensar en miocardiopatía restrictiva. No hay un tratamiento específico. Generalmente, cuando el paciente está congestivo, los diuréticos ayudan a todo lo que son los síntomas, y no queda otra que hacer un trasplante cardíaco, que es lo que mejora la sobrevida global de los pacientes. ¿Preguntas? No, profe. Bueno.